Saludos amigos. El arte es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza. El amor por las plantas es una semilla que una vez sembrada nunca muere. Si quiere conocer de qué trata nuestro programa de hoy, quédese con nosotros, no cambie el canal, que ya comenzamos. Y como ya pudimos ver en los avances, estaremos hablando de cultivarte. En nuestro canal no habíamos tenido un programa que se dedicara por entero a este tema, de cómo surge la idea, los temas que aborda, entre otros, estaremos hablando aquí en Reencuentro. En Reencuentro converso ahora con la locutora de Cultivarte, Dayana Marrero, pero antes de entrar en materia, quisiera que me hablaras de cómo entras al canal. Bueno, fue en el año 2017 cuando hago un cambio de domicilio y de Fomento, que es mi lugar de origen. Llego a Santi Espíritus y por supuesto que llego hasta el canal a buscar trabajo. Y bueno, pues aquí se me fueron abriendo algunas puertas, felizmente, como sustituta inicialmente. Luego al cabo del año pues vine como jefa del departamento de programación y bueno, ya más reciente en este año 2020 que pasé al departamento informativo, pero siempre manteniendo la locución, que es al final hace más de 10 años la profesión que elegí. Dayana, y tú provenías de la radio. Cuéntame tu experiencia antes de llegar aquí al canal. Inicialmente, cuando me habilité como locutora en el año 2007, comencé a trabajar en la fundación de la emisora de Radio Fomento como locutora. Luego ya comencé a hacer otros cursos de habilitación, de asesoría radial, de dirección radial. Fui la jefa de programación de Radio Fomento por espacio de 2 años hasta, como te decía, que llego aquí a Santi Espíritus y comienzo en la emisora provincial Radio Santi Espíritus como locutora y al unísono como jefa de programación. Y bueno, anteriormente ya al trabajo de periodista y de locutora que hoy desarrollo aquí en Centrovisión, pues también me desempeñé como jefa del departamento de programación del canal. Y ahora estás ejerciendo específicamente como periodista. ¿Qué significa este vuelco que has tenido de alguna manera en tu carrera profesional? Mira, yo creo que eso tiene que ver primero con un gusto personal, con una inclinación que desde niña tuve, pero cuando van pasando los años uno va buscando también dentro de los medios las mejores formas para insertarse en un medio territorial, en este caso, que como premisa tiene la información. Yo creo que para ser mejor locutora, que fue mi especialidad inicial, pues debo tener un acceso a la información, debo estar más apegada a lo que es noticia, al acontecer social, económico y político de la provincia. Y he encontrado en el periodismo eso, una mejor preparación incluso para poder seguir desarrollándome como locutora. Y el periodismo también te da muchas habilidades a la hora de poder desarrollar luego otros espacios que no sean solamente espacios de la programación variada, sino que tengan también que ver con el informativo, que yo creo que todo locutor que ame su profesión debe tener esa inclinación por hacer en algún momento de su vida un espacio informativo. Eso me ha dado el periodismo y es lo que también de cierta forma he buscado en él, porque a veces el periodismo se convierte también en el rostro de una emisora o de un canal y yo creo que un locutor, en la medida que pueda recepcionar pues mucho más preparación desde el punto de vista de otras profesiones, va a ser mejor locutor también. Y llevas varios años trabajando como locutora. ¿Cuánto te ha servido esta profesión en tu desempeño como periodista? La locución puede funcionar de base para un mejor periodismo a la hora de expresarnos, de comunicarnos, de poder tener habilidades a la hora de entrevistar, de improvisar sobre cierto tema. Sí te da esas habilidades, te da mucha destreza, evidentemente, pero también el periodismo nutre muchísimo a la locución. El periodismo tiene elementos, como te decías, del hecho de estar apegado a la información, a lo que es noticia, al acontecer propio de un territorio como es el nuestro, Santi Espíritus, pues también te hace mejor locutora. Si te dieran a escoger entre periodismo y locución, ¿cuál elegirías? Yo soy locutora. Yo nací siendo locutora, creo, porque dicen que con eso se nace. Y siguiendo, bueno, pues esos patrones
conceptuales, yo creo que yo nací siendo locutora y moriré siendo locutora. Ojalá que no tenga que elegir nunca, porque ya te digo, pero siempre me llevaré lo aprendido por el resto de las profesiones que he ejercido, pero soy y seré siempre locutora. Y de esta manera también estamos conociendo a la locutora, también periodista Dayana Marrero aquí en Centrovisión. Te propongo hacer una pausa para luego seguir conversando y conocer particularidades del programa Cultivarte. Siga con nosotros. Buenas tardes a todos los amigos que cada semana regresan a la sintonía con nuestro espacio Cultivarte desde Centrovisión. En esta oportunidad regresamos hasta la casa de nuestro amigo Ricardo. Aquí llegamos para conocer hoy acerca de las plantas. Vamos a hacer un recorrido por varios tipos de plantas hasta llegar a las siempre adoradas plantas con flores. Bienvenido nuevamente y es un placer recibirlo. No, el placer es mío. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la esencia de todo el recorrido que hoy realizaremos desde el reino Plantae hasta llegar hasta las plantas con flores, para que los amigos televidentes no abandonen la sintonía? Vamos a hacer primero una breve reseña botánica de forma tal que las personas entiendan. No necesita ser un especialista para más o menos entender, y de ahí más o menos cómo fueron evolucionando las plantas hasta llegar a las plantas con flores. Bueno, pues ya lo sabes, una excelente invitación que no se debe perder. Siga junto a nosotros hasta el final de Cultivarte. Las plantas con flores siempre llaman mucho la atención, quizás también por la diversidad de colores, la multiplicidad de colores que poseen. Las plantas con flores, ¿qué características tienen? ¿Cuáles tenemos aquí para ejemplificarle a los amigos televidentes? Sí, vamos a hablar un poco del adenium. Estas son las rosas del desierto. Hay variantes que son multipétalos, variantes simples, en dependencia de color. Y colores diferentes también. Y colores diferentes también. Queríamos hablar un poco de lo que es la composición de la flor, para que la gente sepa un poco lo que es, como tú sabiendo la estructura de la flor, sabes cómo polinizar la planta, tienes una idea de cómo funciona la cosa. Mira, todas las flores están compuestas por varias partes. Primero, el cáliz, que es esta parte que está aquí abajo. Podemos separar aquí para que la gente lo vea, que es un conjunto de sépalos, parece como una copita, por eso se llama cáliz. Y la corola, que es un conjunto de pétalos, que se pueden encontrarse abiertos o en forma de campanita, como en este caso del anturium. Ahora, cuando dividimos la flor, encontramos, porque las flores son el aparato, en las flores se encuentran los aparatos reproductores de la planta, que puedes encontrarte varios tipos de flores en dependencia del tipo de aparato reproductivo que tengan. Las hay hermafroditas, que tienen los dos órganos, masculino y femenino, y las hay masculina y femenina. En este caso tenemos una hermafrodita. Tenemos, acercar un poquito aquí para ver, la parte del ovario de la planta, ¿ve? Que es el pistilo aquí, y la parte de los granitos de polen que casi no se ven, que son aquí a los lados. Esta es la parte masculina, los granitos de polen y el pistilo. Generalmente, ¿qué se hace? Se toma con un pincelito y se poliniza. ¿Ve? En el caso de las orquídeas se hace igual, se toma el polen y se pone en el ovario de la hembra. Se encuentran en la misma planta. Hay plantas que tienen, existen en el reino vegetal, hay plantas que tienen hasta 7 tipos de flores diferentes en la misma planta. En el caso de la fruta bomba y demás. Hay plantas que tienen 1, hay plantas que tienen 2, hay plantas que te abren en dependencia del tipo de planta que te abre la flor macho por la mañana, la flor hembra por la tarde y así. Varía mucho a la hora de tú polinizar la planta. Tú tienes que tener en cuenta el tipo de planta, el tipo de flor, para tú poder trabajar con la flor. Vemos que las flores también son muy diversas en formas, pero en cuanto a la estructura esa que acabas de explicar, ¿todas las flores tienen esas mismas partes? Todas las flores tienen las mismas partes, todas las flores. Lo que varía es la modificación de la parte. Todas tienen el cáliz, que es la parte de abajo, el conjunto de sépalos, y la corola, que es el conjunto de pétalos.
en dependencia de unas tienen más, otras tienen menos, pero todas se componen de lo mismo. Buenas tardes. Las plantas y las flores siempre han sido consideradas elementos muy importantes en la decoración del hogar. ¿Qué nos aporta esta decoración con plantas y flores? Bueno, si tienes un lugar de trabajo, te aportan creatividad y te ayudan a crear la armonía suficiente para que desarrolles bien esta actividad laboral. Ayudan también a reducir el estrés porque su cuidado y su atención nos ayudan a concentrarnos para poder atender mejor estas plantas. Otra cosa importante que tiene la decoración con plantas y flores es en qué lugar de la casa lo debes colocar. Ellas aportan grandes energías positivas en el desarrollo de la armonía de tu hogar, pero cuidado, porque no todas están acorde a los diferentes lugares de la casa. Por ejemplo, un ramo de flores a la entrada de tu hogar, en tu salón principal, en el hall o recibidor, es muy favorable para que entre la armonía y la energía positiva a tu hogar. Sin embargo, ¿qué debes conocer? La ubicación y la orientación de tu hogar es muy fácil. ¿Por qué? Porque todos conocemos por dónde sale el sol. El sol sale por el este y se oculta por el oeste. De ahí para la ubicación favorable de la orientación que debes tener norte, sur, este u oeste. Siempre que las ubiquemos dentro del hogar, también debemos tener en cuenta en lugares luminosos si las vamos a colocar en la zona sur, pero teniendo en cuenta que el sol no les dé directamente porque pueden marchitarse. En la zona sur, ¿qué ventaja nos trae ubicar las plantas con flores? Que es un lugar donde podemos analizar problemas que tengamos y queremos darle una solución lo más favorable posible. En la zona del comedor, lugar donde casi siempre o la mayor parte de las veces se reúne la familia o también nos podemos reunir con los amigos, favorece realmente la condición de desarrollar mejores ambientes para las entradas favorables económicas al hogar y también las relaciones sociales. Siempre teniendo en cuenta que las plantas por sí aportan el elemento madera, que es uno de los 5 elementos favorables en el Feng Shui. Estas actividades que desarrollamos en el comedor son todavía más favorables si la vivienda está ubicada en esta zona hacia el este y el sureste. No así en el caso de la cocina. En la cocina también son recomendables las flores porque, bueno, desarrollamos toda la elaboración de los alimentos en el hogar. Pero sí tenemos que tener presente que estas flores queden ubicadas bastante lejos de las fuentes de calor porque propiciaría que estas flores se debiliten y se marchiten más rápidamente. Y te recomendamos siempre por el Feng Shui, esta importante ciencia milenaria, que no es recomendable tener flores marchitas ni secas dentro del hogar, porque toda la energía positiva que has logrado atraer con su decoración se puede revertir y crearte un ambiente hóspito y de malas relaciones personales. Esperamos que esta sección te haya sido muy instructiva para la decoración con flores en tu hogar. Nos vemos el próximo martes con otra información también interesante para ti. En Cultivarte recibimos a nuestra amiga Marixa, siempre con consejos que debemos tener en cuenta a la hora de cultivar. Buenas tardes, amigos televidentes. Hoy nos encontramos acá en este patio tan bonito para hablar sobre las plantas con flores, las conocidas como angiospermas. Estas plantas, como su nombre bien dice, tienen ya verdaderas flores con todos sus verticilos florales. Y existen plantas y flores que van a ser desde solitarias, por ejemplo, en el caso de las orquídeas, que son flores solitarias, o las esneriáceas, por ejemplo, que ustedes ven que son flores solitarias, o algunas que también están en forma de espigas o cimas. Las hay sencillas y las hay también dobles. Algo que es importante, y estamos precisamente en un lugar donde ustedes ven que es un lugar que está protegido, tiene todo un cobertor, tiene todas estas paredes que impiden que haya corrientes fuertes de aire, y entonces aquí se ubicarían las plantas de interior, y ellas también son plantas que tienen flores. Por ejemplo, en el caso de las begonias, que en este caso no están florecidas, aquí sí hay una pequeñita, pero bueno, que se puede ver la florecita. Y también en el caso de las esneriáceas,
Los Spathiphyllus, que bueno, en este momento no están florecidos porque tienen flores muy vistosas. También los Anthurium, en este caso el Andriano, que tiene diferentes colores, desde blanco, rosado, rojo. Y este es una flor con una cara, que también se le dice cara o flor de Jorge Tadeo. Es una planta también de interior. Como vemos, las plantas de interior tienen cuidados muy específicos en el momento preciso de la floración. Por ejemplo, en el caso de las Schneeriaceae y de las begonias, no podemos hacer, por ejemplo, a la hora de regar, riegos en el follaje de las plantas. Por ejemplo, aquí las hojas, como ustedes podrán ver, son hojas tomentosas, es decir, que tienen pelitos, y entonces no es conveniente hacer aplicaciones en las hojas. En este caso, se haría, por ejemplo, en la zona del sustrato. Incluso aquí estamos aplicando una pequeña cantidad de agua, pero podemos hacer un riego de moderado para que ellas en este momento, que tienen altos requerimientos de humedad, y por ejemplo en el caso de los Anthurium, sí, recomendaríamos hacerlo ya a todo nivel de follaje porque aquí no le haría ningún efecto. Y como ustedes ven, algunas tienen ya algunas partículas de polvo que podemos también limpiar en un momento dado. Humedecemos un paño solo con agua limpia, porque hay personas que utilizan otras sustancias como cervezas y demás, aceite, pero no debe ser, ¿ves? Una hoja bien limpia, quedan brillantes. Esto generalmente es muy útil también para, ven ustedes la suciedad que tenía la hoja. Esto nos permite que los estomas, disculpen, la planta pueda transpirar o respirar adecuadamente y puede incluso no realizar bien la fotosíntesis. Miren ustedes el paño, que lo trajimos blanco con toda la intención, para que ustedes vean la cantidad de polvo que albergan estas plantas y vean la diferencia de esta planta, que ya está limpia, a esta, por ejemplo, que ya no lo está. Pasa también que el riego en ocasiones es con agua de mala calidad o aguas duras o pesadas que tienen sales, como en el caso de oxalato de calcio. Podemos a esta agua agregarle unas goticas de lejía y entonces limpiarla en este caso con esas goticas de lejía para quitar esa mancha que se hace cuando se riega con agua de pozo o que tengan fuentes de calcio en su nacimiento. Cultivarte es un programa que mayormente se dedica a las plantas ornamentales, aunque con el paso del tiempo ha ido ampliando su perfil. Seguimos conversando ahora con su locutora Dayana Marrero y quiero que me cuentes, Dayana, cómo es que llegas precisamente a Cultivarte. Al programa Cultivarte yo creo que llegó por una cuestión de suerte, porque ese espacio comenzó sin un locutor presentador, era un especialista quien hacía la propia presentación, un especialista en estos temas de plantas y demás, que fue siempre la esencia del espacio desde sus inicios, aunque luego se ha ido abriendo a otros espectros. Pero bueno, a Cultivarte llego a mediados del camino, a mediados de su existencia, me lo propone su directora. Yo en el canal fijo no tenía ningún programa todavía, yo no tenía todavía nada que fuera mío. Ella me lo propuso y comencé a hacerlo, incluso siendo la jefa de programación, no podía cobrarlo como locutora ni nada más, pero bueno, sí fui ya introduciéndome en el mundo de la locución en el canal. Fue la primera propuesta fija, lo que había hecho anteriormente eran sustituciones solamente. Cultivarte es un espacio que yo creo que tiene que ver mucho conmigo, por el hecho de ser un programa que nace en el campo, un programa que nace apegado a la naturaleza, y yo, bueno, pues mis raíces son esas. Mis abuelos, mi mamá, mi papá y yo incluso, soy del campo, soy de un campo del municipio de Fomento, que en sí es también un territorio eminentemente agrícola y demás. Cultivarte llegó a complementar con esta temática que desarrolla parte de mi profesión también. ¿Cómo surge la idea de este proyecto? El proyecto surge como una necesidad de organismos e instituciones de la provincia vinculado precisamente a este tema de la naturaleza, del medio ambiente, y comenzaron a invitar a Xiomara, se lo propusieron a ella porque tengo entendido que en algún otro momento de la existencia del canal ya ella había escrito espacios similares, y entonces se lo proponen también por su acercamiento a estas instituciones. Ella comienza a trabajar con ellos, iba demorando mucho más la realidad de la idea, la concesión de aquella idea, cuando ella decide, bueno, pues lanzarse con el espacio y respondiendo así también a una de las temáticas que como medio de comunicación se deben tratar. Y bueno, como te decía, lo que ha sucedido con Cultivarte es que ha ido abriendo
su temática, porque ya no solamente se rige a lo que es la parte medioambiental, la tarea vida, a los asuntos relacionados con las plantas ornamentales, sino que ha ido un poco más allá. Hoy estamos con proyectos de innovación agropecuaria, hoy estamos trabajando con el movimiento de la agricultura urbana y suburbana y familiar, y estamos, bueno, pues abiertos a todo lo que nazca desde el surco, para el surco, desde la naturaleza, y creo que lo que comenzó siendo un pequeño proyecto pues ha ido creciendo para bien del equipo y de los televidentes. ¿Por qué Cultivarte? ¿De dónde salió el nombre? Bueno, pues el nombre tiene que ver con el arte de cultivar desde el más amplio sentido, porque no es solamente cultivar cuando sembramos una mata, sino también cultivar buenas prácticas agroecológicas, cultivar buenas técnicas desde el campo, cultivar el amor hacia el campo y todo lo que a él refiere, la naturaleza, los animales, la producción de alimentos. Cultivar es un concepto mucho más amplio, pero bueno, cultivarte también, bueno, pues nos remite a la esencia inicial del espacio, que fue la naturaleza, el campo, las técnicas agroecológicas y todo lo que tiene que ver propiamente con la agricultura. Dayana, háblame de las secciones que tiene el programa. ¿Cuáles son? El programa tiene o ha tenido varias secciones a lo largo de todo su trayecto. Hemos estado con secciones vinculadas a las plantas ornamentales, al cultivo de plantas ornamentales, con nuestra buena amiga Marixa, que estuvo varios meses del año. También estuvo Vertica con cómo aprovechar los espacios dentro y fuera de casa, los espacios exteriores, y cómo llevar también las plantas a los espacios interiores de la casa. Y bueno, ahora con la COVID-19, que algunos reajustes hemos tenido que hacer al proyecto en sí, pues está la cocina, donde siempre se trata de resaltar elementos propios que tienen que ver con los lugares que visitamos. Es decir, que siempre el plato que le presentamos a los televidentes se elabora a base de productos obtenidos en las fincas, en los patios, en las parcelas de cada familia que visitamos. Yo te decía que hasta cierto punto tiene mucho que ver conmigo, porque yo me crié en el campo. Mis abuelos toda la vida, hasta hace aproximadamente 2 años, vivieron en el campo, pegado al río Cipiabo, donde habían cafetales, donde las matas que conozco, los árboles que conozco, pues los aprendí precisamente de las lecciones que mi abuelo y mi papá siempre me dieron, escuchándolos a ellos, cómo ordeñar una vaca. Yo incluso me atreví muchas veces a ordeñar una chiva. Es decir, que yo tengo mi formación como persona tiene mucho que ver con lo que hago en el programa. Si tengo que estar dentro de los animales, como sucedió hace poco, patos, guineos, las gallinas y demás, yo estoy. Además, creo que se llevan excelentemente bien conmigo. Me lo decía un señor de una finca que visitamos hace poco. Y nada, esos espacios hay que aprovecharlos, porque no siempre tenemos la oportunidad de hacer programas como estos. Estamos adaptados a nuestro estudio de televisión, que es muy, muy lindo. Las luces, incluso para el rostro nuestro, es muy favorable, porque siempre nos vemos mucho mejor de lo que somos, y en el exterior ese es un reto, porque tenemos que autoprepararnos físicamente nosotros, incluso asumir el reto de poder caminar lo mismo por un surco, que tener quizás que cruzar un río, que estar con los animales, y que ponerte también al lado del campesino, del productor y de todas esas personas. Es un reto y se aprende mucho. Mira, yo creo que la diferencia de Cultivarte con otros proyectos se la pone el equipo de realización. ¿Por qué? Porque por supuesto todos tenemos visiones diferentes, y otros directores o otros realizadores que puedan tener espacios similares no tienen el mismo concepto de realización que tenemos nosotros. Y ahí es donde está la diferencia. Quizás también a veces pienso que mi propia forma de ser campestre, mi forma de ser tan familiar, yo soy muy expresiva. De niña soy también cariñosa, no soy fría, socializo con mucha facilidad, y yo creo que ahí también puede estar la diferencia en cómo interactúo con las personas, y hasta incluso los que menos les gusta hablar y demás se sienten en confianza, yo me siento en confianza, y tratamos de que sea una familiaridad tan fuerte que el programa parezca tanto de nosotros, sus realizadores, como de las personas que invitamos en cada emisión. Dayana, y en el caso del colectivo de trabajo, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo trabajan? Bueno, pues el colectivo es súper gracioso, al menos le causa mucha simpatía a todos, porque quien dirige el programa es Xiomara Castañeda, el camarógrafo es su esposo Vladimir, que además es el ingeniero de acá del canal. En el sonido, luego de que yo estuviera en el espacio, se incorporó mi esposo Alien, que es el quien realiza la imagen, el sonido de exterior, y quien edita es Elizabeth Lisi, que es la hija de Xiomara. Eso pudiera chocar, ¿no?, para algunos, pero en la vida interna del programa eso es muy favorable, porque nos preocupa a todos que quede bien cada parte que componen ese programa. A todos
Nos parece que cada parte es importante, que en cada parte podemos hacer. Yo lo mismo le pongo la balita al invitado, que me la pongo yo misma propiamente, hacemos los trabajos, busco siempre las imágenes. Cuando Vladimir está firmando me gusta ver lo que él está firmando, cómo me veo, cómo salen el resto de las cosas. Xiomara es muy abierta, me deja que le sugiera muchas ideas, incluso no solamente que me deja que se las sugiera, sino que las pone en práctica. Hemos ido cambiando cosas sobre la marcha. Lizzy es el único programa que edita hoy, ella es el único programa que dirige, Alien es el único programa como sonidista que tiene en el Telecentro y Vladimir es el único programa que hace como camarógrafo. Cultivarte es para nuestro colectivo la forma de llenarnos el alma. ¿Te sientes satisfecha con tu trabajo? Mira, como locutora es muy importante tener un espacio del que tú puedas adueñarte, apropiarte, realizarte tal y como eres en persona, no desde el punto de vista profesional. Tener un programa que te permita desenvolverte como tú eres en tu vida cotidiana es lo más importante y eso yo lo he encontrado con Cultivarte. Es el espacio de mis 32 años prácticamente de vida y por supuesto 12 años que llevo en la locución que me ha dado la oportunidad de llevar a lo artístico la verdadera Dayana que soy, así como cuando estoy hablando contigo, cuando estoy en la calle, cuando estoy en casa. Esa que ustedes ven ahí es casi, yo diría que la misma que habita en cualquier parte de la provincia. He tenido el gusto de dialogar con Dayana Marrero, quien es locutora y periodista de nuestro canal. Muchísimas gracias, Dayana, y ustedes sigan con nosotros. Desde el centro de Cuba, una señal bien sentida. Y así finaliza el reencuentro que hemos tenido hoy a través de la programación de Centro Visión, específicamente en su programa Cultivarte. La invitación para que nos acompañe la próxima semana. Hasta entonces, mucha suerte.